violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. No, al aire. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su primer programa, El Llamado. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto Ronald, un gusto a todas las personas que nos ven, un saludo fraterno, que Dios les bendiga, excelente inicio de semana. Sí, deseándoles una excelente semana. ¿Qué te parece este nombre de este programa? Muy bonito el nombre, oye, bastante interesante. A quienes llamas acudimos, así que aquí estamos listos para informar Exactamente, a la ¿no? población. Hoy vamos a tratar un tema interesante, ¿no? Y bueno, ya venimos tratando ya hemos tratado en otro programa un tema que ya lo vienes haciendo, ¿no? Hablemos de este tema del peculado. ¿Cómo es esto del peculado cómo funciona o cómo son las bases del peculado? Bueno, el peculado está determinado en el COIP, en su artículo 278. En el artículo 278 del COIP está determinado lo que es peculado. En sí, realmente peculado, para las personas que desconocen, es el mal manejo de los fondos públicos. ¿Qué lleva los fondos públicos? Es los funcionarios públicos, los contratos, los vehículos, cualquier cosa financiada por el Estado, cualquier funcionario público que mal actúe financiado por el Estado. Todo esto es peculado. En sí, lo que garantiza en este artículo la Fiscalía es que se vele este delito para que la gente que no abuse del poder, que no abuse de los dineros públicos, que no abusen asimismo de los bienes del Estado. Eso es lo que es peculado, estimado Ronald, y yo tengo una denuncia de peculado justamente contra el actual presidente, Daniel Noboa. Esa era la pregunta, o sea, pues para conocer un poquito qué es peculado, para que la gente también, y los que no conocemos cuál es el concepto de peculado, de dónde vienen esos términos, también la gente se entere, y para ir avanzando un poco más de estas denuncias por peculado, porque, bueno, hemos visto múltiples denuncias por peculado a algunas personas, pero la verdad nadie entiende el porqué del peculado y cuántas de esas personas realmente han pagado con cárcel o han devuelto el dinero podría decir que se han gastado o han mal Bueno, utilizado. no hay precedentes en el Ecuador que hayan devuelto el dinero. Más bien el caso Polit, no sé si es que están al tanto, el ex contralor del Ecuador que fue detenido en Estados Unidos, él devolvió algo que me parece aproximadamente 11 millones de dólares, de los cuales el Ecuador no ha percibido nada. 11 Pero millones les de devolvió dólares, ¿de a dónde? Estados Si él Unidos. ganaba $5.000 mensuales, ¿de dónde hizo 11 millones de dólares? Y ahí es donde uno puede ir determinando estos presuntos delitos. ¿Por qué le decimos presunto? Porque lo único que puede determinar la culpabilidad es el juez. En este caso, la Fiscalía tiene por oficio determinado en la Constitución el deber de levantar
y hacer las investigaciones pertinentes a las personas que se considere que están haciendo delito, tanto como oficio y por denuncia. En el caso del presidente Noboa es por denuncia, pero hay también casos de peculado anteriores, ¿no? El expresidente Lucio Gutiérrez también estuvo preso por peculado, ustedes recordarán. Así que no es nuevo en el Estado. En el gobierno también de Correa se le siguió un juicio de peculado, recordarán al exministro Comeche, que es ministro de Deportes. O sea, aquí lo que estamos denunciando es el mal uso de los bienes públicos, el mal uso del dinero público, el mal uso del comportamiento de los funcionarios públicos. Eso es lo que ¿Qué se sí puede lograr estamos con tratando. esta denuncia? ¿Cuál es el objetivo de esta denuncia? A ver, el objetivo de esta denuncia sí es, primerito, dejar en claro que nadie está sobre la ley, que los funcionarios públicos, incluido el presidente, tienen que respetar la ley. Ese es el objetivo de fondo por lo que yo hice la denuncia. Pero aquí la ley es fuerte. ¿Y qué es lo que cabe en esto? Es la destitución. ¿Por qué? Aquí hay tres maneras de destituir a un presidente o vicepresidente. O hecho concusión, el otro es por conmoción social y el último viene a ser por temas de graves daños internacionales, graves daños nacionales, que eso puede determinar la ley, ¿no? Inclusive también está puesto, esto está en la Constitución, también el tema de ser declarado interdicto. ¿Interdicto qué es? Que no se puede representar uno mismo. Se puede declarar interdicto a una persona por alcoholismo, por drogadicción, por demencia, que es lo que decían los asambleístas de ADN, que supuestamente Daniel Noboa iba a ser declarado loco por demencia. Pero aquí los únicos que le declararon loco a Noboa, aparte de declararse a sí mismo Daniel loco, fueron los asambleístas de ADN. Sus propios asambleístas reconocen que realmente es demencial el trabajo. ¿Y por qué es demencial que el trabajo que han hecho? No es que es positivo esto, ha sido tan negativo para nosotros que Plan Fénix no existe, que la única obra ha sido eliminar el código de ética. Esas cosas tan graves que nos han ido afectando. Por ejemplo, el haber dicho que se va a construir una cárcel en la Antártida es algo descabellado. El plantear la construcción de una cárcel en terrenos que todavía no existen, no están determinados para la cárcel, son mentiras. Aquí depende de cada persona. No hay más ciego del que no quiere ver, querido Ronald, queridos ciudadanos. Si ustedes no quieren ver que el presidente es malo, depende de ustedes. Ustedes en la casa, por ejemplo, como padres, como madres de familia, tienen deberes. Estos deberes es dar el alimento, la educación, dar techo y dar vestimenta a sus hijos, ¿no es cierto? Pero, asimismo, ¿qué pasa si es que no se cumple? Seríamos malos padres. En este caso, asimismo, el presidente tiene deberes. Estos deberes es respetar la Constitución, respetar la ley nacional, la ley internacional, y no lo está haciendo. La ley electoral, que es mi denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, son faltas muy graves las que cometió. En el tema penal, el peculado, y eso que no hablemos todavía de la traición a la patria, que es lo que se está hablando en la Asamblea Nacional. Aquí vemos un caso de traición a la patria, pero tenemos las autoridades competentes, asambleístas que pueden determinar esto, jueces en el tema nacional o en el tema electoral, que es el tema de mi denuncia por faltas muy graves, que es lo que realizamos en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué es lo que se puede alcanzar con esto? ¿Algún beneficio para el país? ¿Algún beneficio para los ciudadanos? Aquí el beneficio mayor es dejar un precedente. El precedente máximo es que nadie está sobre la ley y que inclusive el servidor público, que sea quien sea el presidente de la República, tiene que cumplir la ley, así no le guste. Su principal deber es respetar y hacer respetar la Constitución y la legislación ecuatoriana. Vemos que en casos de otros presidentes anteriores, de 10 años, de Guillermo Lasso, de señor Moreno, cada que llegan al poder se creen omnipotentes. Vemos que llegan allá y pierden el piso y se olvidan de dónde vienen, de sus raíces, y piensan que pueden mandar hacer y deshacer. Lo vimos en el caso de los 10 años, lo vimos en el caso de Moreno y lo vimos en el caso de Lasso, y hoy lo estamos volviendo a vivir en el caso de Noboa. ¿Por qué se da esto? Bueno, la base de esto es que se necesita para ser presidente patriotismo.
y se debe exigir que los presidentes de la República sean nacidos en el Ecuador para que obviamente le quieran a su tierra. Según, no lo digo yo, lo dijo Novoa al periodista John Lee que hizo el reportaje del New York Yorker, Nueva Yorker, este reportaje que fue tan crucial para los últimos días de la Asamblea Nacional. En este reportaje, él dice claramente, Daniel Novoa, que él prefiere estar en Nueva York, que su lugar favorito es Nueva York. De esa misma manera necesitamos gente patriota, ecuatorianos nacidos en Ecuador, que digan que su lugar favorito es el Ecuador. De esa manera van a sentir más cariño por el país. Fuera de eso, depende también que tengan un poquito de lucidez los políticos. Porque lamentablemente el político lo único que ha buscado es el beneficio momentáneo, el beneficio económico, sacar provecho de la coyuntura, calcular, llegar y no pensar en el resto. ¿Cuáles son las causas colectivas, las soluciones que se tiene que dar? Cada quien conoce en su barrio la problemática, pero no ha podido dar las soluciones porque los políticos no tienen voluntad en dar las soluciones. Los políticos con voluntad se harán desde la ciudadanía. Quien tiene voluntad es la ciudadanía. Aquí es importante que los ciudadanos se empiecen a empoderar de esta política, que Pero desplacen a los políticos del pasado malos y se empiecen a empoderar de juntas de barrio, juntas de agua, cabildos, juntas parroquiales, concejalías, municipios, deben ser tomados por los ciudadanos que no han estado inmiscuidos en la política del pasado. Pero ahí también caemos en un tema en el que los candidatos vienen de un partido político. ¿Cuántos de esos partidos políticos le piden o le dan espacios a candidatos de barrio o a espacios de barrio? Cuando se elige un candidato como hablemos de los últimos candidatos a la presidencia, ¿cuántos de ellos fueron hechos en algún barrio, fueron seleccionados por un barrio? En ninguna parte. Fueron unas primarias, entre comillas, porque no se seleccionan las primarias. Hoy vemos que el partido de Lucio Gutiérrez ya tiene candidatos sin haber generado unas primarias. Entonces, ¿cómo esperar que que los ciudadanos se empoderen cuando los partidos políticos jamás le darán espacio a la ciudadanía para que participe? Aquí, ¿cómo podemos hacer? Existen diferentes mecanismos de participación ciudadana. En participación ciudadana existen las vedurías, existen los observatorios y los comités de usuario. Nosotros podemos exigir estos espacios en caso de que sea algo puntual, algo objetivo. Pero para miras de carrera política, como tú lo dices, Ronald, aquí lo que nosotros necesitamos primero es que la carrera política no sea dentro de un partido, porque el partido tiene dueño y el dueño del partido hace lo que quiera con su partido. Pero existen las posibilidades de crear movimientos locales, un movimiento parroquial. Para levantar, por ejemplo, inscribir un movimiento en mi parroquia rural, yo no necesito las mismas firmas que se necesitan para un partido o movimiento nacional. Para un movimiento nacional se necesitan 380.000 firmas válidas actualmente. Pero para la parroquia depende del número de habitantes. Me parece que es del 0.05% de firmas. Asimismo, las parroquias con poca cantidad de población tendrán más facilidades de levantar estas firmas, igual las provincias, los cantones. Y ahí es donde podríamos empezar a entrar en esta disputa del territorio, disputa de la política, con la política del pasado y estos ciudadanos que entren con voluntad, creando sus propios partidos locales, sean estos parroquiales o cantonales o provinciales. Ahí yo creo que es la solución. Y a la par hay que hacer control social presionando desde el Consejo de Participación Ciudadana, con veedurías ciudadanas, observatorios ciudadanos y los comités de usuario. Obviamente con un objetivo claro para que podamos tener resultados inmediatos. Hablemos un poquito del Consejo de Participación Ciudadana, ya que tomaste ese tema. Está aproximadamente, creo que está 2 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo va el Consejo de Participación Ciudadana actual? ¿Tienes alguna El idea? Consejo de, el Consejo de Participación Ciudadana se los elige en ¿Cuál crees conjunto vos? con los gobiernos autónomos descentralizados. La última Ah, elección de los GATS fue en el 2023, así que le correspondería en el 2027. Ahí yo lo que veo que es una falta muy grave es que no han tenido la capacidad de hacer los planteamientos necesarios para las reformas de la ley de participación ciudadana y tanto vemos, también el reglamento de la ley.
¿En qué digo? Eso Yo estamos solo te viendo hago algo también. muy puntual. Verás, para que una entidad funcione se necesita estabilidad clara en papeles. Si es que yo no cumplo con A o B deber, obviamente me tendrán que votar. Si soy un mal funcionario, tendrán que votar. Pero demos la estabilidad a los buenos funcionarios. ¿A qué me baso en que se les tiene que dar estabilidad? Que se tiene que buscar el mecanismo de seleccionar el presidente y el vicepresidente del consejo. No me parece coherente ni lógico que se cree una mayoría cada reunión, haya 4 votos y cambien de presidente en cada reunión. No es con mayoría simple lo que se tendría que buscar. Se tiene que dar la estabilidad al movimiento. Caso que estos incumplan con sus deberes, tendrán que ser destituidos, como el caso de Noboa, que ha incumplido con los deberes, tienen que ser destituidos. Pero en el caso de los consejeros de participación ciudadana, hay que buscar la estabilidad para la elección de presidente, vicepresidente, y que no haya una mayoría coyuntural. Porque la mayoría coyuntural se mueve por factores económicos o políticos. Lamentablemente en este país no se están moviendo por factores sociales ni de un pensamiento de desarrollo. Que para eso es importante la participación de ustedes ciudadanos en la política y que ustedes se empoderen, que ya empiecen a tomar ustedes las decisiones de su barrio, pero depende de cada uno. Y Ronald, o sea, la participación ciudadana lamentablemente es una entidad que está bien hecha, en un pensamiento increíble para darle superpoderes al ciudadano, pero mal representada por unos consejeros que no han entendido el funcionamiento ni cómo descentralizar este poder hacia la ciudadanía. Las delegaciones provinciales no han servido para nada. ¿Para qué sirven las delegaciones provinciales del Consejo de Participación Ciudadana? Sí, Deberían estar bueno, haciendo sí. escuelas de discusión permanente de las vedurías, observatorios y comité de usuario que pueden hacer. Y ahí empezamos a hacer el ejercicio de lo que llamamos el control social. Depende de ustedes, hagamos control social, pero informados. Y quienes están fallando son los funcionarios de turno, no la entidad, sino los funcionarios. ¿Y cómo elegir buenos funcionarios cuando son los mismos candidatos? O sea, no hay más candidatos. Vemos candidatos que salen de un movimiento político y se lanzan a consejeros de participación ciudadana. ¿Cómo podemos escoger buenos candidatos para participación ciudadana? Es más fácil, en mi opinión, que sería Bueno, escucharles a cada uno en los videos porque es prohibida la promoción, pero más que nada, no dejarse llevar por cualquier persona que te diga, vota por esta polla, estos son los que van a darte la solución de tu vida. No es así. Aprendan a escuchar a cada uno de los candidatos las propuestas. Me parece muy mal que entidades políticas, como en el caso de la Revolución Ciudadana, salgan con una polla de candidatos, que estos son los candidatos a participación ciudadana. Ahí ya se ¿estás de acuerdo pierde con la la óptica y opinión? la lógica de los ciudadanos porque se convierte en político, porque una bandera política ya no piensa en los ciudadanos, sino solo en su grupo de amigos, en su círculo político. ¿Debería tener sanciones también a los candidatos que salieron auspiciados por movimientos políticos? Debería ser. Nosotros debemos plantear, esas son las reformas de ley que necesitamos, que se sancione a los candidatos de participación ciudadana que estén inmiscuidos en campañas electorales con partidos políticos. No se puede permitir que quienes se llamen ciudadanos vengan abanderados por A o B partido político. Ahí ya se pierde la lógica del Consejo de Participación Ciudadana y es la raíz del motivo por qué esto está fallando. Basta de curatuares, basta de karatecas que compran carnetes de discapacidad, basta de destituir a los presidentes del Consejo de Participación Ciudadana cada semana. Aquí, o peor, consejeros que han falsificado firmas, como el caso de Guarderas en la denuncia de Verónica Abad, que aquí incluso hay un tema de cómplice. Yo no sé qué tanto tiene que encubrir Guarderas a Daniel Noboa. Aquí ella debería demandarle por violencia de género. ¿Por qué? Si es que en el binomio Noboa-Abad se incumplieron infracciones, se cumplieron infracciones graves, debería ser vinculados pues al binomio Noboa-Abad, no solo Abad, es una limitez que tiene en el cerebro este señor Guarderas. Su política seleccionada, su justicia seleccionada, va simplemente desde Carondelet con un tinte político para que sean los resultados políticos que le están costando a sí mismo el puesto y posiblemente puede quedar preso por falsificar firmas. Esas ¿Se son las podría cosas que se deben decir cambiar que en está el proyecto trabajando de ley. para alguien? ¿Mande?
¿Se podría decir que está trabajando para alguien? A ver, aquí yo puedo dar a notar si es que incumplen infracciones el binomio Abad-Novoa o Novoa-Abad, como es en este caso, se tiene que vincular obviamente a los que incumplieron, pues a los que han cometido el delito, que en este caso es del binomio. Pero si se vincula solo a uno del binomio, mandado desde Carondelet para que se haga esto, aquí se está incumpliendo a la ley. Yo creo que se está cometiendo una omisión dolosa de funciones. Y omisión dolosa también está codificado en el COIP, eso también es penado. Pero ya lo están siguiendo un juicio por falsificación de firmas. Eso tendrá que demostrar ante la ley. ¿Por qué con mala fe pretende vincular solo a uno de las personas que han cometido el delito, posiblemente han cometido el delito, con qué mala fe no vincula al principal actor, que en este caso es la cabeza del binomio Novoa? En mi denuncia, en cambio, en el Tribunal Contencioso Electoral es infracciones muy graves, es por infracciones muy graves electorales en la consulta popular, campaña anticipada, campaña en funciones, uso de recursos públicos para campaña e intromisión de funciones, porque el Poder Ejecutivo se intromete el electoral. Esas son mis denuncias, no son solo sanciones graves como es de haber hecho campaña anticipada, son sanciones muy graves. Aquí, las sanciones muy graves, la ley electoral que describe que se tiene que ser sancionado por la multa máxima, que como fue el caso del alcalde Pavel, y, y destitución. Esto depende del juez. Obviamente, si tenemos un juez justo, un juez transparente, sabrá dirimir en derecho. Pero yo tengo un sinsabor de boca, que me quisieron, lamentablemente, con amargura les cuento, que me quisieron archivar la causa ilegalmente. En la sentencia de apelación que ganamos, les comento que hemos ganado la sentencia de apelación, el juicio sigue, los jueces en el pleno dictaminan en sentencia que el archivo fue incoherente, ilegal y viciado. Los jueces. Así que obviamente la apelación ganamos. Fue absurdo que nos hayan archivado. De esta manera, nosotros en derecho y con la verdad ganaremos, porque aquí simplemente lo que estamos pidiendo es el cumplimiento de la ley y que todos somos iguales, que nadie está sobre la ley. Hoy en esta denuncia por peculado, ¿cuál fue el proceso y en qué segmento o en qué espacio se encuentra actualmente la denuncia? A ver, la denuncia de peculado, principalmente yo ingresé por el reportaje que sacó sobre la estancia en España el diario El Debate, que es un diario de 1910, un diario muy serio, con un periodista de trayectoria que es Esteban Estrambaguas. Él sacó un reportaje del mal comportamiento del presidente y el abuso del poder en España. Pero entre las cosas que el periodista menciona detalles importantes, como el uso de tarjetas de crédito, el uso de carros de alta gama. Y a la par, tenemos la denuncia que es del expresidente de la Asamblea, José Serrano, que indicó una factura públicamente donde 50.000 euros fueron gastados por parte del gobierno ecuatoriano, dineros públicos en carros de alta gama. Se alquilaron por 3 días carros de alta gama y se gastaron más de 50.000 euros. Pero en la factura que señala que está reposa dentro de Casa Presidencial, según la investigación periodística del periodista Andrés Durán, no son solo 50.000 euros, sino son 78.000 euros lo que se pagó. Él tiene las pruebas y por eso está siendo perseguido según lo que nos ha comunicado. Y además de esto, tenemos que contar y sumar cuánto se gastó en la tarjeta de crédito de la presidencia, porque aquí se está pagando con fondos públicos de la presidencia, y cuánto cuesta el pasaje, perdón, la gasolina del avión presidencial, ida y vuelta para cada uno de los viajes del señor presidente de la República para que esté haciéndose parras en Madrid. Así que estas son las cosas que están mal, que nosotros queremos darle un ¿Cuál es el alto. costo del viaje? A ver, me recordaste es algo que lo mencionaron hace algún tiempo y lo hizo el mismo presidente Daniel Noboa, en donde él decía que con un viaje del avión se podía pagar el fondo estudiantil, creo que era o la carrera universitaria de un estudiante.
Según Noboa, yo recuerdo porque también cometí el error, al igual que muchos ecuatorianos, en haberle apoyado. De hecho, con estructura, plata y persona le apoyamos aquí en Pichincha. Creo que fuimos uno de los partícipes para que haya ganado Noboa en la segunda vuelta. Pero fui engañado escuchando esas promesas que no iba a usar el avión presidencial, porque él mismo manifestaba en el debate que 1 hora del avión presidencial significan los 4 años de carrera de un joven, de un estudiante. Así que solo un servil, solo un ser infame se gasta la plata de esa manera como se está gastando, plata del Estado, plata del Ecuador, que lamentablemente no la reciben quienes necesitan. Mientras están en el IES sin radioactivos para hacer los exámenes, mientras están en el IES y en el Ministerio de Salud sin fármacos para medicina. Aquí nosotros lo que estamos viendo es omisión de funciones en todo lado, porque si la cabeza no funciona, el cuerpo no funciona. Y mi reclamo es que la cabeza no está funcionando y que alguien le debe poner un alto, que aquí existen reglas y las reglas son para todos. ¿Se podría considerar que a Noboa sí tiene alguna enfermedad de cerebro, podría decirse, como lo quieren declarar loco, como lo hicieron con Abdalá Bucaram? Se puede considerar porque en muchas ocasiones se ha visto, no en una, en múltiples ocasiones, entrevistas y versiones en donde, pues no podría decirse incoherencias, pero se abren unos términos que no debería referirse como un primer mandatario. Aquí existen antecedentes como para pensar lo que han denunciado los asambleístas de ADN, que podría estar loco el actual presidente Daniel Noboa. ¿Y cuáles son estos antecedentes? Pero primero, antes de hacer un análisis de los antecedentes, ¿quiénes son los únicos que pueden decidir si está loco o no? Son los médicos del área, en este caso psicólogos y psiquiatras o psiquiatras. Pero hay antecedentes graves. Por ejemplo, en el caso de la persecución que le ha hecho a la ex esposa, la persecución que le ha hecho a la ex ministra de Energía, que sabotaje no ha habido, sabotaje eléctrico no lo hubo, salieron a reconocer el actual ministro Luque. Le ha perseguido a la vicepresidenta, ha sido una violencia atroz sobre la vicepresidenta. Ella no ha sabido defenderse, sabrá defender. Y en mi caso, yo le denuncio y se pegan una rueda de prensa para hablar mal de mi prometida. Eso, y en mi opinión, son grados de ser misógeno. Yo lo que creo es que sí tiene problemas psicológicos, pero quienes pueden dirimir eso son solo los profesionales competentes del área de salud, en este caso psicólogos y psiquiatras. Nadie más, aunque nosotros podamos eh, revisar realmente el comportamiento inadecuado del presidente, porque hay amenazas de que él es un mal enemigo. Aquí nosotros no necesitamos un mal enemigo, necesitamos un buen gobernante. ¿Enemigos para qué? Lo que necesitamos es alguien con soluciones. Hay la denuncia de Ana Galarza, la actual asambleísta de Construye, que menciona que los asambleístas de ADN están con Noboa porque él les amenazó de ponerles droga en el carro. Esas son las amenazas del presidente Noboa. Cualquiera que tenga eh, lucidez en el actuar y se dé cuenta de lo que está haciendo Daniel Noboa, más allá de las disputas políticas, se dará cuenta que es un pésimo elemento y que está destruyendo el país. Su única obra, como les he dicho, ha sido destruir el código de ética. Has mencionado algo muy clave, interesante. Realmente Daniel Noboa no tiene gestión, pero tiene una muy buena campaña publicitaria en marketing en donde está llegando al público objetivo, a los jóvenes, adultos, que les interesa el entretenimiento, no las soluciones, no las respuestas, no las propuestas, sino el entretenimiento. Las campañas mediáticas que se están generando ¿son buenas, malas y crees que eso convence al pueblo? Yo pienso que el pueblo está en una etapa de madurar políticamente. Así alguna vez votaron por un candidato que se vestía de viuda y el TikTok. Esta vez votan por un candidato que saca cartones y el TikTok. Algún momento también ya dejará de ser el baile, el TikTok o la payasada un referente para la decisión del voto. Estoy seguro que los ecuatorianos en unos pocos años van a decidir con conciencia leyendo los planes, los programas, porque hablamos del futuro de nuestro país. Cada vez
es más madura la visión política del Ecuador. Estoy seguro que para estas elecciones del 2025 el TikTok no será un referente, sino lo que piense cada candidato. El debate marcó una diferencia y es por eso lo que Noboa mintió al electorado haciéndose pasar como un experto en temas eléctricos y nosotros estamos viviendo entre apagones. Pero aquí depende de los ciudadanos. No se dejen mentir, aprendan a escuchar, lean, infórmense. Lamentablemente, no toda la prensa es transparente, pero nosotros tenemos ahora las redes sociales que podemos investigar como ciudadanos cualquier tema según lo que nosotros tengamos voluntad de investigar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer como ciudadanos para mejorar nuestra situación? Porque vemos que la ayuda de parte del Estado no va a llegar. A ver, se tiene que exigir. Aquí existe deberes de los ciudadanos y esto es exigir. Existe derechos que también debemos de exigir estos derechos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los derechos? Y que espero que reconozcan si nos está brindando el Estado. Educación, vivienda, salud, seguridad jurídica, agua. Nosotros no estamos teniendo esos derechos. Tenemos Así que si el Estado está fallando, cada vez más delincuencia. necesitamos de exigir estos derechos. Simplemente lo que está faltando es una ciudadanía activa. ¿Por qué? Ante una ciudadanía pasiva existe una delincuencia activa. Pero si existiera una ciudadanía activa, la delincuencia pasaría a ser inactiva, una delincuencia pasiva. Simplemente aquí es el problema el ciudadano porque no ha tomado su poder. El ciudadano es quien es el dueño de la casa. El ciudadano decide si es que el presidente es bueno o es malo. Pero ahorita es otra la situación. Tenemos un presidente que no cumple lo que ha ofrecido. Ofreció que iba a mantener impuestos, ofreció que no subiría el combustible. Y si sube el combustible, sube todo, porque todo es transportado. Así que con dolor por mi patria, lo único que puedo desear es que vengan días mejores, pedir a Dios que bendiga al Ecuador y que las personas realmente se quiten ese velo que nos está poniendo las redes sociales, que nos pone el TikTok, se sacudan y se encarguen del gobierno, porque los únicos que resuelven el país son ustedes, ciudadanos. Bueno, se nos va acabando el tiempo. ¿Conclusiones de esta denuncia de por peculado? Bueno, aquí la denuncia de peculado está caminando, lamentablemente aún no me llama a reconocimiento de firmas la fiscal. Para unos temas es ágil y para otros es muy lenta. No se entiendo por qué caminó tan rápido para vincular a la vicepresidenta. En una semana la vinculó en el caso Nene y en este caso que es bien grave, que es un tema de malversación de fondos, no han caminado. Así que el tema del presidente, en mi opinión, está usando a la fiscalía como un ministerio más. He tenido la suerte de que cuento con un equipo de asesores jurídicos muy buenos, entre esos el doctor Cofre nos está dando la asesoría pertinente en materia legal y penal para dar resultados eficientes en lo que nosotros estamos llevando a cabo, que es generar justicia, porque nos estamos oponiendo a la corrupción en todos sus índoles, corrupción económica y corrupción electoral. Perfecto, te agradezco por tu tiempo. ¿Sabes qué sería un tema muy interesante poder tratar? El tema de la fiscalía, el juicio que tiene también la Diana Tamayí del CNE. Serían temas que deberíamos tratarlo aquí en un programa, El Llamado. Esperamos verlos la próxima semana. Te agradezco por tu tiempo. Mensaje de despedida. Muchas gracias por tu tiempo, Ronald. Siempre para mí es muy grato los espacios que ustedes nos brindan desde las radios comunitarias independientes y asimismo un fraterno saludo a todas las personas que nos escuchan. Con mucho cariño y con un deseo de días mejores, lo que yo les puedo decir es, queridos ciudadanos, sacúdense, empodérense del poder. Ustedes son los que decidirán si el Ecuador camina hacia días mejores o seguimos caminando a días peores. Que Dios les bendiga y vamos adelante. Un abrazo, suerte, gracias. Nos vemos la próxima semana y recuerden, este es El Llamado, así que a las personas que quieran hablar, opinar, este es su espacio. Nos vemos la próxima semana. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mil
salva y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar